Buenos días a todos. Gracias por seguirnos en iCanal.com y acompañarnos en esta mesa redonda donde hablaremos sobre una de las soluciones que está haciendo tendencia en el mercado IT. Pero antes quiero dar la bienvenida a nuestros fabricantes para saber cuál es su posición frente a XDR, privacidad y seguridad de la información en esta era digital. Eusebio Nieva, director técnico para España y Portugal en Check Point. Buenos días. Buenos días. Alexandre Tovar, Channel Account Manager en Tren Micro. Bienvenido, Alexandre. Hola, buenos días. Gracias por tenerme aquí. A ti, gracias. Ricardo Hernández, Country Manager Iberia en Vectra. Buenos días, Ricardo. Hola, muy buenos días. Un placer estar aquí. Jorge Payés, Sales Engineer en WatchWord Cytomic. Bienvenido, Jorge. Buenos días, muchas gracias por invitarnos. Buenos días a todos. Un lema muy conocido por el sector es: lo que no se puede ver, no se puede proteger. Según datos de Insight, en el 2020 se registraron aproximadamente 133,000 incidentes y en lo que vamos del año se cree que esta cifra va en aumento. ¿Cuál es el principal motivo de este incremento tan significativo? Empezamos por orden alfabético en base a la compañía. Vamos con el turno de Check Point. Eusebio, cuéntame, por favor. Bueno, obviamente la multiplicación del negocio que está surgiendo alrededor de todos estos ataques es uno de los factores fundamentales, pero también el hecho de que han cambiado las estrategias de ataque, han cambiado también la operativa o digamos la forma de operar de los usuarios, y eso en algunas ocasiones los está haciendo más vulnerable precisamente, bueno, pues por la pandemia, por ejemplo. Las compañías tienen que tener en cuenta de que esto no tiene visos de que vaya a disminuir y que tenemos que seguir invirtiendo y seguir siendo conscientes de que hay un negocio inmenso para los atacantes detrás de estos ataques precisamente, y tenemos que ser conscientes de que hay una industrialización también. Es decir, se está creando en torno a estos ataques una industrialización, realmente una profesionalización de los ataques, y eso influye de manera muy grave en el número, la gravedad y el dinero que hay que pueden extraer de los ataques, lo cual al final el resumen es que necesitamos estar preparados y no podemos confiar en que no vamos a ser atacados o que no somos objetivos, porque desgraciadamente cualquiera puede ser objetivo. Muchas gracias, Eusebio. Es el turno de Alexandre. Sí, buenas. Pues de acuerdo con el compañero. Añadiría un par de cosas que para mí lo han cambiado todo los últimos 2-3 años. Uno es el tema del software, es decir, el software ha sido un elemento disruptivo. El hecho de poder hacer despliegue de servicios, contratación de servicios en prácticamente cuestión de segundos o minutos, para la gente de seguridad genera unas dinámicas bastante complicadas, pues dejan de tener pues absoluta visibilidad sobre todos los servicios y productos de la compañía. Cada vez es más costoso pues cumplir con regulaciones, compliance tanto de su vertical como de los diferentes hiperescalares. Y si a eso le sumamos, pues por desgracia, el año y medio que llevamos de pandemia, que bueno, también ha generado dinámicas que con el tiempo veremos si son positivas o no, pero en el caso de ciberseguridad, el hecho de que los empleados pues hayan salido fuera de lo que es la burbuja de la compañía, que ya no puede controlar pues los dispositivos, ya no puede ofrecer una seguridad, digamos, dentro de sus fronteras, pues evidentemente, como comentaba el compañero, eso también ha propiciado pues un aumento de ataques bastante más fáciles, más golosos, sobre todo aprovechando pues muchísimas vulnerabilidades que quedan sin parchear por adopción muchas veces pues de servicios de producto cloud, que o bien no están maduros o bien la propia compañía, pues cuando los ha adoptado no tenía la ciberseguridad en mente, no la tenía pues como una prioridad, y lamentablemente pues evidentemente en un entorno en el que los atacantes pues cada vez más se mueven por intereses económicos y van a degüello, pues han hecho el agosto y van a continuarlo haciéndolo.
Muchas gracias, Alexandre. Es el turno de Ricardo. Bueno, la verdad es que bastante de acuerdo con mis compañeros. Yo creo que en principio el volumen de negocio, digamos, que ya mueven los atacantes, incluso ya no solamente el volumen de los resultados que pueden conseguir, sino lo que decía Eusebio, la industrialización, profesionalización, e incluso la madurez de ciertos modelos de negocio. Lo estamos viendo con los ataques de ransomware, por ejemplo, que ya incluso pues hablamos de ransomware as a service, es decir, que hay esa industrialización, ese modelo de negocio en donde un atacante se alía con otros para que cada uno hace ciertas partes y poder llegar a más, pues a más objetivos, a más víctimas. Por otra parte, también lo que es la ampliación de la superficie de ataque, que llamamos en ciberseguridad, básicamente por dos factores. Primero bueno, lo comentaba también el otro compañero de Tren Micro, la pandemia ha traído una aceleración en ciertos procesos de digitalización, básicamente porque el 99% de la gente pues, hubo que mandar la casa casi de un día para otro y en muchos casos ha tensionado muchísimo los sistemas de información y, por tanto, también digamos, el foco que había hasta ese momento de la ciberseguridad como seguridad perimetral dentro de un entorno acotado de las oficinas de la empresa con muy pocos usuarios, digamos, que iban hacia afuera, que trabajaban en remoto. El segundo factor es la adopción masiva de los entornos cloud, ya sea cloud pública, cloud privada, híbrida, software as a service, infraestructura as a service, cualquiera de estos casos lo que ha hecho al final es pues hacer mucho más rápido, más ágil el despliegue de aplicaciones, el despliegue de servicios, pero también ha hecho perder en muchos casos el control sobre esos servicios, quién los controlaba, cuál era el proceso para que se pusieran en marcha y ha generado una superficie de ataque nueva que además no puede ser cubierta por las soluciones tradicionales, digamos, de ciberseguridad, porque requiere un foco específico. Entonces, eso al final lo que hace es ampliar la superficie de riesgo, lo que las empresas tienen que tener en cuenta para proteger sus activos y junto con esa profesionalización de los atacantes, pues yo creo que es lo que nos lleva a ampliar, ya no crecer en el número de amenazas, que yo creo que lo llevamos viendo desde que estamos en seguridad muchos años ya por aquí, sino que incluso se acelere ese crecimiento, que es lo que estamos viendo en los últimos años. Muchas gracias, Ricardo. Es el turno de Jorge Payés. Gracias. Redundando un poco lo que comentan mis compañeros, ¿no? Al final es una posición que tenemos todas las compañías, ¿no? Todos somos, aunque parezca que competimos, colaboramos mucho entre nosotros, ¿no? Entonces, lo que ha pasado es que se ha dado un cultivo para este incremento, ¿no? Es que antes no había ataques, pues la respuesta es que sí, pero ahora estamos más expuestos. Hemos forzado a muchos trabajadores que solo usaban su ordenador para tareas rutinarias a conectarse desde lugares que realmente suponen un reto para protegernos. Y esto se ha unido a situaciones poco habituales en las que hemos tenido que, tanto las empresas como las compañías, a improvisar y a exponerse. Y para colmo, no hemos formado a nuestros usuarios en principios básicos de seguridad. Creo que la formación es algo realmente vital, ¿no? Si me preguntas si estamos preparados, para hacerlo corto, la respuesta es que no nos queda otra. Tendremos que adaptarnos a nuevas situaciones y formar a nuestros usuarios. Explicarles que debemos ponderar en esta época cómo la seguridad está antes que la comodidad. Si es más cómodo, por una contraseña 1234, pero debemos llevarlos a una situación o una solución de multifactor. O debemos bloquear procesos que no desconocemos. O debemos bloquear conexiones a sitios. Es decir, ¿estamos preparados? La verdad es que hay muchas compañías que no, pero no nos queda otra, no nos va a quedar otra. Y además tenemos que poner todos los medios y las compañías, te puedo asegurar que estamos generando las soluciones lo más sencillas y simples y rápidas para poder ponerlas en marcha en cualquier momento. Perfecto, Jorge. Continuamos con la siguiente pregunta y es justamente enlazada a esto. ¿Cuál es la debilidad de las empresas públicas y privadas? ¿Por qué se vuelven tan vulnerables? Vamos ahora empezando por Jorge, para que Jorge no se nos quede al final igual.
No pasa nada, no pasa nada. No, no hay ningún problema. Bueno, ¿cuál es la vulnerabilidad de esas soluciones? Lo comentaban antes mis compañeros. Hemos cambiado el modelo tradicional, que teníamos una burbuja en el que el usuario solamente hacía tareas rutinarias en sus equipos y estaban protegidos por multitud de capas, a una situación en la que realmente estamos en un entorno totalmente en la selva. Es decir, la gente está aislada, no sabemos dónde está, no sabemos con qué medios está protegida, no sabemos lo que hace y no podemos protegerlo en muchos de los casos. Entonces, aquí es donde ocurre el grave problema, porque tenemos que poner solución en todos los puntos y cuando ocurre algo en un punto debemos ser capaces de compensarlo en otros. Es como el hecho de proteger cuando un usuario se conecta desde un sitio, se conecta de la forma segura con los medios seguros o se conecta utilizando una contraseña segura, utilizando un medio seguro. Es vital poder protegerlos a nivel de phishing, porque hasta ahora los protegíamos con perimetrales, con otros tipos de sistemas. Ahora ya no están detrás del perimetral y ese phishing le va a llevar. Veíamos en la pandemia compañías muy grandes como aprovechaban esos usuarios que incluso estaban utilizando sus equipos en local, en su casa, domésticos, porque no había dispositivos suficientes, cómo les atacaban para poder luego introducirse a través de la VPN directamente dentro de la compañía. Las compañías están tomando los medios, me consta, porque estamos teniendo un nivel de peticiones alto. Estamos pasando compañías que estaban en soluciones solamente de antivirus tradicional. Puede parecer raro, pero actualmente hay muchísimas. Y hemos visto algunos casos publicados en los que se han visto afectadas, a compañías que están pasando a EDR, a compañías que están pasando a soluciones XDR, y yo creo que donde tenemos que ir a soluciones MDR, donde los servicios predominen sobre las soluciones y donde tengamos siempre un compañero de viaje en esa búsqueda de solución de ataques o que me pueda ayudar a resolver los problemas de seguridad que yo tenga. No solo un software instalado en mi máquina, que al final, como comentaban antes, es software y me ocasiona el problema del software. Necesito tener algo que sea capaz de trabajar y llevar a buen puerto todo eso, bien con hunting o bien con algún otro tipo de sistema que pueda automatizar este tipo de detección. Ya vamos a hablar de ese tipo de soluciones, Jorge. Es el paso de Ricardo, es el turno de Ricardo, por favor. Bueno, realmente un poco lo que hemos comentado antes y de acuerdo con Jorge en cuanto tenemos un cambio de paradigma con todo el tema de mandar a la gente a casa y tener que cambiar, digamos, los sistemas de seguridad tradicionales para atender esta nueva problemática. Yo incluiría también o pondría otro aspecto que creo que es muy importante, prácticamente la totalidad de la inversión en ciberseguridad en los últimos años ha ido creciendo en diferentes aspectos, pero se ha basado en la prevención. Es decir, en tener herramientas que fueran capaces de detectar si algo era bueno o malo, digamos, en un microsegundo, pues a diferentes niveles. En el firewall, en el perímetro, SASE, NAC, etcétera. Que son medidas, de hecho, que son imprescindibles, son necesarias, pero no podemos olvidar que lo estamos viendo todos los días, que al final hay muchos puntos de acceso, muchos puntos de entrada, muchas formas para que un atacante pueda entrar dentro de nuestra organización y saltarse esas medidas de seguridad, bien porque no pasa por ellas o bien porque encuentra alguna vulnerabilidad, algún defecto, pues como hemos visto desde los últimos casos de, no sé, desde los de Colonial Pipeline con una contraseña reutilizada de una VPN que no debería estar, que eso no tiene por qué detectar una medida de prevención tipo un firewall, tipo un IDS, etcétera, ¿vale? Creo que deberíamos ampliar o deberíamos centrar también gran parte de las capacidades de seguridad en la detección y en la respuesta, que es el gran olvidado. Es decir, atendiendo a que se te van a colar antes o después, ¿vale? Parece que eso ya lo hemos entendido todos, vamos a ser atacados y probablemente con éxito, al menos en un principio, para entrar en nuestra organización. Deberíamos también invertir en soluciones que permitan, una vez que hemos sido atacados, hemos sido penetrados, detectar esos ataques lo antes posible para evitar que el atacante pues llegue a su objetivo. Al final, lo que nos estamos encontrando en estos últimos ataques que han sido tan publicitados y que vemos todos los días prácticamente en medios, es que los atacantes están en muchos casos incluso semanas dentro de la red, pues buscando sus objetivos, elevando sus privilegios, buscando otras máquinas, moviéndose lateralmente
y necesitamos también que haya capacidades de detección y respuesta, y de hecho de eso va XDR, ¿no? De capacidades extendidas de detección y respuesta a todos los niveles, tanto en el endpoint como en la red, como en la nube, para poder detectar lo antes posible a esos atacantes y poder responder, poder sacarlos totalmente de nuestra red. Muchas gracias, Ricardo. Es el turno de Alexandre. Sí, buenas. Hay empresas tanto públicas como sector público como privado están compartiendo una misma debilidad, ¿vale? Ya preguntabas por qué éramos tan vulnerables. Principalmente, pues llevamos años hablando de organizaciones bimodales, llevamos años hablando de que las organizaciones pues, pueden llegar a funcionar a diferentes niveles internamente. Y por desgracia, pues el último año y medio eso ha sido más patente que nunca. Nosotros hicimos una encuesta a nivel mundial entre empresas, descubrimos que cerca del 90%, era un 88%, pues había acelerado todos sus planes de adopción de cloud pública en medio de la pandemia. Sin embargo, y para ser una empresa de ciberseguridad, pues esto al final a nosotros nos preocupaba, solo el 55% ponía, digamos, los problemas de seguridad de información en cloud como una principal preocupación. Esto, claro, lo que refleja es que se están retrasando las inversiones en ciberseguridad, que no se está considerando la ciberseguridad como algo intrínseco a la transformación digital cuando sí que debería serlo. Y esto acaba generando situaciones en las que compañías están moviendo cargas de trabajo a cloud, incluso pues administraciones públicas, sin tener en cuenta pues desde regulaciones, desde compliance, desde que temas de vulnerabilidad se están levantando muchísimos servicios que están funcionando en sistemas operativos pues plenamente obsoletos, sin soporte, con versiones pues muchas veces de lenguajes de programación que tienen vulnerabilidades y es muy complicado llevar un control y un inventario de todo eso. Y luego todo el mundo que está quedando atrás, todo el mundo on-premise, todo el mundo de aplicaciones que no se pueden actualizar, que evidentemente pues también como no, digamos, están en primera línea, ¿de acuerdo? Como no es algo que sea, digamos, cool, como no es algo bonito hablar del legacy, pues se está quedando atrás, no se está invirtiendo en cubrir toda esa capa de vulnerabilidades y al final, sobre todo en la administración pública, es algo que está siendo el motor todavía hay muchos servicios de cara a los ciudadanos y está siendo realmente una problemática, pues tanto tener gente que pueda estar cubriendo eso como ir al ritmo que están demandando hoy en día, pues tanto empresas como ciudadanos. Y para nosotros entendemos que tiene que haber una transformación digital, pero siempre con la seguridad en mente, siempre hacer desde el primer momento en las fases de diseño tener incluida la parte de seguridad, pues si no luego es realmente complicado estar protegiendo pues, todo lo que somos vulnerables. Entiendo que hay empresas que no ven como prioridad invertir en proteger sus datos. De lo que quieres decir, Alexandre. Voy con el... Sí, dime. El problema es que, y esto lo hemos sufrido al final en todos los fabricantes, cuando seguridad se ve como un stopper, las compañías deciden no frenar más la inversión porque al final es un tema de estrategia. Tengo que estar en el cloud, tengo que adoptar este servicio, se me van 5.000 empleados fuera, necesito servicios de correo, necesito muchísimos tipos de servicio que ahora mismo pues, solo pueden cumplir a nivel de cloud. Y el problema es que si las inversiones en ciberseguridad no se han ido haciendo con regularidad, llega un momento pues, que el propio departamento de ciberseguridad dice, oiga, que yo no puedo manejar ahora mismo todo este movimiento y esta transformación que está haciendo la empresa. Y eso al final, evidentemente, la compañía pues, está en una disyuntiva de tengo que retrasar mi estrategia de negocio y tengo que adelantarme a la competencia frente a paro, lo hago con seguridad y llego 3-4 meses tarde, evidentemente la opción siempre es tirar para adelante y seguridad ya se pondrá las pilas. Entonces, es también nuestra tarea como fabricantes pues hacer entender que se puede hacer todo al mismo tiempo. Se puede poner la seguridad en fase de diseño y ir alineados con la estrategia de la compañía. No hay que decidir una cosa
o la otra, pero evidentemente también muchas veces pues hace falta un cierto grado de madurez, falta pues sentarse, entender qué es lo que quiere hacer la compañía y sobre todo pues poder acompañarles. Al final, pues como comentaba antes un compañero, nosotros compartimos problemáticas comunes, hablamos mucho con los clientes y al final lo que queremos es precisamente ayudar a negocio y evidentemente en la administración pública muchísimo más porque al final son los que están dando servicio a ciudadano. Entonces es un diálogo complejo pero que evidentemente hay que tener siempre. Muchas gracias, Alexandre. Vamos con Eusebio, Checkpoint. Sí, bueno, yo para resumir un poco lo que se ha dicho hasta ahora, para mí, digamos, la clave de por qué somos ahora mucho más vulnerables es probablemente porque se ha multiplicado la complejidad. Es decir, una empresa tradicional hace unos años pues tenía un punto de entrada a Internet, tenía todos sus usuarios dentro de su red, todo controladito, qué es lo que pueden instalar, cuáles son sus PCs, etcétera, etcétera. Todo eso está muy controlado. Pero eso ha cambiado completamente el panorama. El paradigma de cómo se trabaja es completamente diferente. ¿Qué significa? Significa que también se ha multiplicado la complejidad a la hora de proteger esos sistemas. Y desgraciadamente, la evolución hacia el cambio de trabajo diferente ha sido muy rápida, pero las tecnologías o los paradigmas de protección no han cambiado, no han sido adoptados. O sea, sí que han cambiado y existen paradigmas de protección, pero no han sido adoptados con la misma velocidad por diferentes razones. Coste, velocidad de adopción, etcétera, etcétera. Pero para mí este es el gran problema. Es decir, tenemos muchos usuarios que están trabajando en remoto, las VPNs son ubicuas, en todos lados puede haber algún problema o algún fallo de seguridad y basta ese fallo de seguridad, como hemos visto y como mencionaba Ricardo, para que el resto de la red caiga durante X tiempo que van a estar investigando los atacantes, que de media son algunos meses incluso. Y esto significa que lo que tenemos que hacer es también cambiar los paradigmas de protección, ¿vale? Y embeber dentro de nuestra cultura de seguridad muchísimas más tecnologías que a día de hoy, tecnologías y procesos que a día de hoy todavía no son parte de la cultura de seguridad de las empresas. El Zero Trust, el XDR, la monitorización continua, la seguridad desde el inicio, por ejemplo, en el desarrollo de la nube, etcétera. Todo esto son cosas que ya están desde hace mucho tiempo, que esas protecciones existen, que esa forma de trabajar existe, pero todavía está detrás las empresas en adopción de ese tipo de procesos y tecnologías y eso es lo que nos hace mucho más vulnerables ahora mismo. Ocurrirá que en el futuro habrá otro paradigma, otro cambio de paradigma en los negocios, en las comunicaciones, en la forma de trabajar y la seguridad tiene que adaptarse y las compañías tienen que ser conscientes de que a la hora de adoptar un paradigma, un modelo de negocio nuevo, la seguridad tiene que formar parte integral de esa nueva adopción. Y eso es algo que todavía no tienen interiorizadas muchas de las empresas. Ni en temas de dinero e inversión a la hora de proveer de seguridad a esos nuevos paradigmas y ni tampoco en formación de los propios equipos de seguridad, con lo cual yo creo que ahora mismo en muchas ocasiones los servicios de seguridad están siendo cada vez más importantes. Se habla mucho de XDR, pero al final XDR el problema que tienes es que tienes que tener a alguien mirando, interpretando qué es lo que se está viendo. Por lo tanto, en muchas ocasiones, excepto en las grandes compañías, otro tipo de servicios que se organicen alrededor de este análisis de datos van a ser mucho más exitosos y eso es lo que se conoce como MDR probablemente. Tenemos que tener en cuenta esto, tenemos que tener en cuenta cuál es nuestro objetivo, qué inversión queremos hacer en seguridad, cómo lo queremos hacer, cómo queremos consumir la seguridad, que también es muy importante, y tener en cuenta que tiene que ser una parte integral de nuestra estrategia. Eso no quiere decir que tenga que ser desde el principio, o sea, lo ideal es que sea desde el principio, pero a veces se puede tardar más, pero nunca debemos perder de vista que tiene que estar ahí. Contigo mismo, Eusebio, hablando ya de XDR, como estas soluciones, ¿crees que podrá ser una barrera eficaz ante las amenazas presentes? XDR es una solución
eficaz para las amenazas presentes? XDR es una tecnología más muy importante y que puede ayudar muchísimo a las empresas a la hora de ralentizar los ataques, a la hora de detectarlos de manera temprana para evitar que hagan daño. Es decir, que si hemos analizado los últimos ataques grandes que ha habido conocidos dentro de nuestro ámbito, dentro de la infraestructura de nuestras empresas, la mayoría de esos ataques empiezan con digamos, la pérdida de un usuario o la entrada de, pues lo que decíamos antes, una contraseña de VPN reutilizada, un nuevo usuario que pica en un phishing, etcétera. Pero ahí no ha habido un daño todavía. ¿Vale? Ahí lo único que tenemos es un intruso que tiene un pie, una patita metida dentro de la compañía. Si podemos detectar, si podemos prevenir es perfecto, pero si podemos detectar que ese usuario ha caído, que algo anómalo está ocurriendo con las acciones que se están realizando desde su PC, etcétera, podemos prevenir todo el daño. Entonces, para eso XDR es una tecnología, es un proceso que nos va a ayudar muchísimo. Pero obviamente necesitamos invertir tanto en la tecnología como en los intérpretes de esa tecnología, los expertos que van a decidir si eso es un falso positivo, si eso es algo que realmente tiene peligro o no, si tenemos que cambiar ligeramente cómo analizamos los datos, etcétera, etcétera. Todo esto, al final, XDR nos va a proporcionar una herramienta más, nos va a proporcionar más datos, nos va a proporcionar una alerta temprana, una inteligencia temprana, etcétera. Y XDR realmente es una tecnología que nos puede ayudar muchísimo. Pero por sí misma también es cierto que no confiemos en que una única... O sea, aquí no hay balas de plata contra estos enemigos. Esto se trata de defensa en profundidad. Esto se trata de poner diferentes tecnologías, diferentes métodos, diferentes barreras, de manera que si una de ellas cae, al final otra nos pueda ayudar a al menos contener el ataque. Y XDR es una barrera más importante, imprescindible y muy elaborada, que además nos permite crecer en nuestra infraestructura y en nuestra complejidad y gestionar un poquito toda esa complejidad que está surgiendo, pero es una herramienta más. Esto no es una bala de plata. Es algo muy importante, fundamental, yo creo, para todas las empresas, pero algunas se lo pueden permitir consumir como producto y otras van a tener que consumirlo como servicio. Y es ahí donde debe decidir la compañía cómo abordar esta tecnología. Pero no solamente XDR, tienen que ponerse en marcha procesos de Zero Trust, tiene que ponerse en marcha arquitecturas de seguridad coherentes con los ataques que estamos sufriendo. Nuestros equipos de alerta temprana siempre nos avisan que en todos y cada uno de los ataques el problema central ha sido el directorio, el Active Directory de las empresas, que es la pieza más atacada a la hora de intentar moverse lateralmente y conseguir hacer más daño dentro de la compañía. Y eso es una pieza fundamental a la hora de alertar y proteger. Por lo tanto, tenemos que ser conscientes de que la estrategia de ataque ha cambiado y, por lo tanto, la estrategia de defensa tiene que adaptarse a esa nueva forma de ataque. Gracias, Eusebio. Es el turno de Alexandre. Alexandre, soluciones como XDR, ¿crees que podrá ser una barrera eficaz ante las amenazas presentes? Yo siempre que hablo con nuestro canal, siempre que hablo con partners, siempre les recomiendo cuando vayan a hablar con clientes, sobre todo intenten huir, digamos, de esa falsa sensación de control que muchas veces pues determinadas auditorías y frameworks pues que evalúan la seguridad pues dan. Por ejemplo, todavía pues hay muchos clientes que focalizan mucho en Gartner, que al final pues, están troceando una compañía en 17 cuadrantes, cada uno se evalúa una solución, pero como si un ataque en el email pues no guardara relación ninguna con un ataque en el directorio activo. Y en ese sentido XDR viene a cambiar muchas cosas, es decir, es necesario ver como un todo a la estructura de la organización y empezar un poco a pensar en cómo unificar las piezas para obtener la máxima visibilidad. Eso significa que a nivel de seguridad las compañías también deben de transicionar un poco de toda esta visión por silos, digamos, de tener soluciones la mejor del mercado para cada
partes de la infraestructura y deben transicionar pues, hacia una seguridad integral que contemple el mayor número de capas posibles. Y en ese sentido, XDR es un paso totalmente natural para combatir los ataques multicapa, sobre todo pues, ser muy potente en detección y respuesta. EDR pues, ha estado bien durante un tiempo y pensemos que, sobre todo pues, en España, incluso todavía hay compañías que ni siquiera están en ese modelo, es decir, todavía no tienen a nivel de endpoint pues, un EDR suficientemente potente. Esto pues, se ha ido acelerando, pero tardará, ¿de acuerdo? Pero al final esto está cubriendo solo la parte de endpoint. Aquí lo que estamos viendo es que el Digital Workplace es mucho más que eso, es el email, es la navegación, es el acceso al final a los servicios cloud o los dispositivos móviles y evidentemente necesitamos poner en común todas las amenazas que vengan de esos vectores y unificarlo. Y al final, pues eso es el principio de lo que está haciendo un verdadero XDR, que además, pues extiende capacidades al multicloud, extiende capacidades a la red, extiende capacidades a los servidores. Entonces, de esta manera también tenemos, nos permite tener una trazabilidad de un posible ataque en curso. Pero bueno, como comentaba Eusebio, también necesitas, pues evidentemente, tener gente detrás que sepa realmente pues lo que está haciendo, lo que está viendo, y aquí pues habrá diferentes maneras al final de adoptar XDR, y habrá compañías que invertirán y tendrán gente realmente formada pues para sacar todo el potencial a esta plataforma, y otras pues que evidentemente harán un outsourcing o se apoyarán en servicios de fabricante, pero vaya, al final es una evolución natural porque es hacia donde están yendo los atacantes y por tanto pues hay que adoptarlo. Considero que de todas las, y vamos a decirlo así, de todas las modas, porque al final quieras que no, nos movemos en una industria que la tecnológica, no hablo solo de ciberseguridad, sino que cada 2 por 3 pues tenemos alguna palabra nueva, algo que está de moda, y sin embargo al final yo creo que todos coincidimos y todas las compañías pues están dando pasos cada vez más acelerados hacia tener un XDR lo más completo posible, porque va a ser la única manera también de estar detectando y ofreciendo respuestas pues, a ataques cada vez más comunes, más complejos y de persistencia más duradera. Gracias, Alexandre. Es el turno de Ricardo Vectra. Bueno, yo estoy bastante de acuerdo con mis compañeros. Al final, lo que tenemos que tener en cuenta es que esto no es la panacea, o sea, no va a resolver todos los problemas de ciberseguridad con una única herramienta, por muy buena que sea, que de hecho lo es, sino que tenemos que tener una visión holística. Sí es cierto, pues que el XDR lo que aporta es pues esas capacidades que comentábamos antes de detección y respuesta temprana que nos van a permitir que el impacto sea mayor. Yo, si me permitís, esto es como cuando estás tratando médico trata ciertas enfermedades pues degenerativas o tipo cáncer, etcétera. Si lo coges al principio, tienes unas grandes posibilidades de éxito de evitar que se extienda y que sea mortal o que sea mucho más problemática. Haciendo esa similitud, lo que podríamos hacer o lo que nos permite hacer XDR es precisamente eso, que la detección sea lo más temprana posible, independientemente de por dónde entre. Estoy muy de acuerdo que el EDR es fundamental, es una pieza más, incluso antes hables de Gartner. Gartner habla de la tríada de visibilidad del SOC, que es EDR más NDR más CIEM-EUVA, bueno, como queráis llamarlo. Al final, la idea es que tenemos que tener capacidades de visibilidad, detección y respuesta a lo largo de toda tipología de red que tenga el cliente, sean a través de los endpoints, a través de la red on-premise, si queremos, cloud, que hemos hablado aquí, etcétera. Al final, cuanto antes podamos detectar esos ataques que van a llegar, que eso es lo que parece que ya hemos asumido, antes podremos evitar que el atacante llegue a sus objetivos y nos haga más daño de lo que podemos aguantar, digamos. La idea es que ellos necesitan pasar semanas moviéndose lateralmente, buscando objetivos y demás, y si podemos ver ese tipo de comportamientos de forma temprana,
pues es mucho más probable que podamos defendernos eficazmente. A mí me gustaría abundar además en otro punto que ha salido varias veces, creo que es muy interesante, que es el tema de la gestión, de los procesos de la gente. A ver, yo creo que aquí hay dos grandes bloques que tenemos que tener en cuenta. Efectivamente, si XDR simplemente nos va a dar más información, más datos, más cosas que analizar, pues va a pasar como con el SIEM, que al final 100.000 millones de logs y nadie los ve a no ser que haya un fuego muy, muy grande y entonces empezamos a mirar. Creo que tenemos dos opciones aquí que pueden ser perfectamente complementarias. La primera es la capacidad de las soluciones de XDR de priorizar, de automatizar, de orquestar, de relacionar todos esos eventos que puedan ocurrir dentro de la red para saber qué es realmente malo, dónde hay un ataque en marcha y dónde pues, son anomalías o son ciertas cosas que no son habituales en la red, pero que no tienen por qué significar un problema. Para eso es fundamental la inteligencia artificial y el machine learning, más allá del hype de marketing, que parece que ya lo hemos pasado, pues que las tecnologías de machine learning, inteligencia artificial, tanto supervisada como no supervisada, etcétera, sean reales y estén implementadas de forma que ayuden a las empresas a poder distinguir qué es realmente un ataque de qué no y no sobresaturar a las pocas o muchas, normalmente pocas personas que están analizando esto. Y el segundo, pues efectivamente, como decían mis compañeros, en muchos casos esto se consumirá como servicio. Es decir, habrá partners especializados, como ya los hay, con capacidades potentes de análisis de ciberseguridad que puedan o bien implementar o bien gestionar este tipo de soluciones en sus clientes para realmente dar el resultado, que es lo que queremos de XDR, no tanto la información en bruto, sino, oye, pues has tenido un ataque, estos son las detecciones, estos son los indicios y esta es la respuesta que hemos orquestado o que tenemos que orquestar. Perfecto, Ricardo. Vamos ahora por último con Jorge. Sí, me gustaría ser breve porque estamos, como se ve, todos muy de acuerdo, sabemos todos dónde estamos, ¿no? Y es verdad que, bueno, XDR, pues son las barreras que tenemos ahora mismo, EDR y XDR, ¿no? Y van a ser eficaces, o de alguna forma eficaces, durante un tiempo. Pero lo que hemos aprendido en los últimos 30 años es que los malos son siempre muchos más que nosotros y tienen muchísimos más medios que nosotros. Yo recuerdo cuando empezamos con las firmas y decidimos sacar una firma al día, nos miraban como que estábamos locos. Y cuando empezamos a sacar el análisis de comportamiento, pues porque era necesario. Al final, el XDR ha llegado porque es necesario esa capacidad de ver todos esos puntos donde está entrando. Como estaban diciendo, las cosas no empiezan porque llega un phishing. Vale, llega un phishing, pero después va a haber muchísimas más cosas. Entonces, estoy muy de acuerdo con mis compañeros y sobre todo con Eusebio, que hablaba de la parte de que tener muchos datos y no saber qué hacer con ellos no aporta nada. Entonces yo creo que, y como decía Ricardo también, ¿no? Los SIEMs han crecido, pero rara vez al final son lo suficientemente útiles que deberían ser. Entonces yo creo que todas estas soluciones pasan por llevarlo a servicios y ser capaces de analizarlos y automatizarlos siempre dentro de lo que sea posible, ¿no? Es decir, que el XDR pueda dar soluciones de alguna forma autónomas y distribuidas en todos nuestros puntos, aunque creo que no podemos separarlo del servicio en estos momentos para poder dar respuesta. Sí que es verdad que muchas compañías van a poder sobrevivir con un EDR, porque ahora mismo están en competición tradicional y puede ser un paso previo, pero al final tendremos que ir a esa solución que está más basada en servicio. Vamos a dejar la toma así. Juan es nuestro técnico, porque vamos a interactuar un poco con esta pregunta y ahora sí no vamos a ir en orden todo esquematizado, sino vamos a hacerlo conversando entre todos y quien quiera tomar la palabra lo puede decir. Esta pregunta va con respecto a los sectores. ¿Cuáles son los principales sectores o hay sectores más vulnerables para la implantación de esta solución? Por ejemplo, una pyme de 50 empleados. ¿Es viable instalar este tipo de soluciones? Quien desea puede empezar. Sí, bueno, si
Si me lo permitís, empiezo yo, porque hace poco tenía una conversación precisamente con un comercial al respecto. Para nosotros no hay un tipo de organización en la que XDR encaje y otra que no. Al contrario, para nosotros es un catalizador de mejoras dentro de la compañía, de eficacia, eficiencia, sobre todo de reducción de costes. Por ejemplo, XDR yo creo que va a ser decisivo para optar a muchos de los fondos de la Unión Europea para pymes. La capacidad de XDR para cubrir los objetivos de desarrollo sostenible, que son imprescindibles en cualquier proyecto que aspire a esos fondos, pues yo creo que hace que todas las organizaciones se interesen por ello, más sobre todo cuando la gran mayoría de fabricantes pues estamos ofreciendo este tipo de servicio pues incluido en todas nuestras plataformas SaaS, lo cual pues para una pyme también hace muchísimo en favor de reducción de costes de tener despliegue on-premise, reducción de costes por tener personal y pues oye, trasladar a nuestras plataformas cloud precisamente toda la parte de analítica y de XDR. Yo creo que al final es un tema más de madurez, pero como comento, yo digo, para una pyme de 50 empleados, pues en función también de esa madurez a nivel de ciberseguridad, pues incluso lo pueden ver, como decía, pues un catalizador precisamente de mejoras y de impulsar el negocio. Si me permitís. Perfecto. ¿Quién quiere seguir? Sí, porque antes estaba hablando yo solo y tenía el mute puesto hasta que he descubierto que... vale, no, lo único que quería decir es abundar en una cosa que creo que ya se ha mencionado y es la forma en que, dependiendo del tipo de empresa, de su propia cultura tecnológica y de seguridad, etcétera, va a poder abordar este tipo de proyectos. Sí que puede en muchas empresas en las cuales, por ejemplo, tenga una especialización en desarrollo web o desarrollo nube, etcétera, que tecnológicamente habitualmente tienen un avance mucho mayor que otras compañías, pues no sé, la que se dedica a forjados, por ejemplo, que no es su core tecnológico, pues van a poder aprovechar mucho mejor este tipo de tecnologías. Para otras, probablemente la forma mejor de unirse a esta, digamos, ola tecnológica es consumirlo como un servicio. Es decir, que alguien le dé ese servicio, al menos inicialmente, hasta que decida si lo que quiere es abordar su propio proyecto y ponerse en marcha ellos mismos, pero primero es un servicio. ¿Por qué? Porque dado que necesitamos en el mercado de seguridad un número muy importante de expertos, es muy difícil que según qué compañías puedan adquirir esos expertos, excepto aquellos que están enfocados precisamente en seguridad. Y esos son los que te van a proporcionar la interpretación de los datos que al final el XDR es lo que proporciona. El XDR, sin duda, para resumirlo, lo que nos va a dar a todos a todas las empresas y a todos los que nos dedicamos a la ciberseguridad es un foco. O sea, es intentar concentrarnos en las alarmas o en las cosas que realmente son importantes, ¿vale? O que realmente hemos automatizado a través de machine learning, etcétera, y nos han dicho, esto es donde te tienes que centrar porque es donde parece que está el peligro. Esa es una de las cosas principales que proporciona XDR, pero aún así hay que interpretar lo que nos da. Y para interpretar lo que nos da necesitamos expertos. Y esos expertos en muchas compañías es muy difícil obtenerlos. Y por lo tanto tienen que consumir, sobre todo las pymes, van a tener que, en su mayoría, consumir esto como un servicio, como lo que se denomina como un MDR o algo así, de manera que tengan esa tecnología implementada, pero que no sean los operadores principales de esa tecnología o no sean al menos los intérpretes de esa tecnología. Pero creo que es muy válida para cualquier tipo de empresa. Únicamente no se tienen que equivocar en cómo consumirla. Yo creo que esa es la clave, es decidir su estrategia y cómo la quieren consumir y cómo la quieren llegar a ese camino, a ese trayecto de tener una alerta temprana y una forma de detectar todo este tipo de problemas. En este punto que decía Eusebio, me parece súper interesante, cómo consumirla. Si os recordáis todos que lleváis tiempo en este mundo, antes que una compañía pequeña de 50 usuarios pudiera consumir tecnologías muy avanzadas era realmente difícil. Pero yo creo que ahora mismo cada uno en su medida la puede consumir. Es decir, podemos llevar soluciones que estamos poniendo en clientes de 200.000 máquinas a
clientes con 5 máquinas. No la explotarán igual, no tendrán los mismos resultados, pero evidentemente podemos poner esa capacidad que hemos aprendido con esta gente a unas medidas, a una gente muchísimo más pequeña. Yo creo que eso es algo que hemos conseguido ahora mismo. Sí, es verdad, la tecnología es muchísimo más complicada. La tecnología necesita expertos, necesita servicio, que eso ya veremos cómo podemos ofrecérselo o cómo podemos llevarlo a cabo, bien con partners, bien con fabricante. Es un viaje. Pero lo que sí que es verdad es que ahora está muchísimo más al alcance de lo que estaba antes. Antes solo podíamos disponer de lo básico para aquellas empresas pequeñitas y luego había las grandes compañías que eran capaces de consumir todos los servicios. Yo creo que ahora eso ha cambiado completamente. Estamos más cerca de la democratización de ese tipo de soluciones. Es lo que decía Eusebio. Al final, tú no lo puedes hacer, pero sí que podrás pedirle a alguien que te lo lleve y se está llevando. Hay modelos de servicio que están dando ya todos los partners y los fabricantes para poder dar servicio a estas pequeñas compañías. Y por tanto, yo creo que se ha democratizado el uso de tecnología a cualquier tipo de empresa. Sí, yo creo que más que una cuestión de tamaño, esto es una cuestión de madurez. Es decir, da igual el tamaño, los sectores que estemos hablando, al final la forma en que se afronta la ciberseguridad dentro de una compañía es lo que va a marcar si el XDR es algo a lo que pueden, va a sacar jugo realmente, porque al final es de lo que se trata, de que se saque un resultado o no. Algunos de los compañeros antes comentaban de que todavía hay muchas empresas, por ejemplo, que no han llegado desde el anti-malware al EDR. A ver, entendamos que ya no es solamente detección, sino también respuesta. Con lo cual, si no tenemos capacidades de respuesta, vamos a detectar que tenemos un atacante dentro y no vamos a poder hacer nada porque no hay esas soluciones de ciberseguridad que te permitan, entre ellas, coordinarse, automatizar. Efectivamente, estoy totalmente de acuerdo con lo que hablábamos. Bien directamente, bien como servicio, si estamos hablando de una pyme o de ese modelo de consumo, de poco va a servir el XDR. Es decir, oye, pues sí, voy a saber que tienes un cáncer, pero no voy a poder hacer nada para ayudarte. Entonces, tenemos que entender que habrá empresas que tengan ya ese nivel de madurez y para ellos el XDR es una pieza fundamental y otras que probablemente aún tengan que hacer un poquito una transición para empezar a actualizar sus herramientas de ciberseguridad antes de dar un salto directamente a XDR y luego ver, pues oye, plataforma muy avanzada, veo muchas cosas, no puedo hacer nada. ¿Vale? Entonces, creo que va un poco por ahí. Y en muchos casos, como digo, no es cuestión de tamaño. Tenemos empresas pymes muy adelantadas o al menos con mucha concienciación sobre ciberseguridad que intentan, dentro de sus medios, pues muchas veces a nivel de servicio, con partners especializados, estar lo más al día posible y otras pues que todavía no han visto, como decía Eusebio, que pues se dedica a forjados, es posible que a lo mejor no esté tan avanzada tecnológicamente. Creo que además aquí es muy importante también la labor del canal. Tenemos un canal especializado en este país, yo creo que bastante bueno, tanto los que dan servicio gestionado como los que no. Entonces, esa labor de, oye, saber si las empresas están preparadas o realmente no preparadas, sino que van a sacar realmente un rendimiento o una solución XDR, porque al final si haces una inversión no obtienes el rendimiento esperado, pues te vas a desencantar y vas a decir, esta solución, esto del XDR no vale para nada. Y en ciertos casos puede ser así porque no hay capacidad de explotarlo correctamente. Entonces tenemos también que ver qué pasos hay que hacer para llegar a esa solución XDR y que las empresas vean pues que efectivamente es una pieza fundamental en su entorno de ciberseguridad. Perfecto. ¿Alguien más quiere acotar algo para ir cerrando? Continuamos con la última pregunta y más que una pregunta, es una recomendación. ¿Cuál es la principal recomendación que como fabricantes ustedes darían en sí a las compañías, teniendo en cuenta que es una de las principales preocupaciones de una organización proteger todo lo que tiene en su red, tanto público como privado, en casa como en la oficina y más con soluciones en cloud? Como fabricantes de esta solución, ¿cuál sería la principal recomendación que ustedes darían para proteger su entorno? Igual, lo dejo quien desee empezar. Si nadie quiere, empiezo yo. Bueno, a ver. No tienes abierto el micrófono. Sí, ahora tengo abierto el micrófono, ¿no? Bueno, yo la primera recomendación es la seguridad es fundamental, ¿de acuerdo? La seguridad es importantísima y se tienen que centrar o poner en manos
de expertos en seguridad. Eso es lo primero. Es decir, si no sabes de seguridad, o sea, tienes que conocer tus límites. Si sabes de seguridad, perfecto, tira adelante y empieza dando pasos y imbuyendo la seguridad en todos y cada uno de los procesos que tienes en la compañía. Si no es así, te tienen que ayudar. Y si te tienen que ayudar, tienes que seleccionar con quién quieres ir de la mano. ¿De acuerdo? Intenta también, desde nuestro punto de vista, una cosa fundamental es no convertirse en un simo de tecnologías de seguridad, porque al final va a ser contraproducente a la hora de invertir en conocimiento. ¿De acuerdo? Si tienes una plataforma lo más homogénea posible, lo cual significa que una persona, un conjunto de personas realmente reducido van a ayudarte mucho mejor a controlar toda esa instalación de seguridad, lo cual es, al final, yo siempre hablo lo mismo, la seguridad solo son dos cosas: visibilidad y control. Ver qué está ocurriendo y controlar, alguna forma de controlar lo que está ocurriendo. Una respuesta se basa en poder controlar algo. Una alerta temprana se basa en tener una visibilidad de lo que está ocurriendo. O sea, esas son las medidas fundamentales, pero para eso tienes que simplificar. O sea, estamos tendiendo una hipercomplejidad de nuestros entornos porque nos lo pide los propios o nos lo demanda nuestra forma de trabajar, las nuevas formas de trabajar, pero la seguridad también es enemiga, o sea, el enemigo principal de la seguridad es la complejidad. Intentemos reducir, intentemos poner herramientas que nos eliminen esa complejidad y ganaremos muchísimo. Eso es, digamos, la recomendación principal. Y luego, por supuesto, ponerse en manos de expertos que son los que le van a ayudar pues a recomendar qué tecnologías o qué medidas, qué protecciones son las ideales para cada uno de sus entornos o para la estrategia global de la compañía. Sí, sí. Yo Si me permitís. desde este punto Bueno, de... adelante. Perdona. No, sigue, por favor. Nos hemos metido los dos. Sigue, adelante, no hay problema. Nada, simplemente, claro, seguimos dando vueltas al mismo tema. Y sí que, por salirme un poco del guión de que tenemos XDR o tal cual de servicios, hay algo que nos olvidamos siempre. Es decir, tenemos el software súper actualizado y tal y cual, y queremos lo último en el Teams, que no sabemos actualizar cada 10 minutos, creo, más o menos, una cosa de esto, y todo súper actualizado. Pero luego, no me actualices este servidor, no me actualices no sé qué. Por Dios, ahora mismo yo creo que ya no estamos en ese punto. Ya no estamos en el punto que decíamos cuando empezamos, de si funciona, no lo toques. Esto ya, yo creo que ya no toca, ¿no? No toca. Toca que la gente evolucione. Que si estás tocando otros puntos, debes hacer algo por hacerlo. Segundo punto, hay que hacer entender a los usuarios que la seguridad está antes que cualquier otro punto dentro de la compañía, porque pueden pararnos la compañía días y semanas, como ha pasado con gente que ha salido en el periódico que no vamos a nombrar aquí, que está muy feo, ¿no? Y entonces eso pasa por formar a los usuarios. No lo hemos hablado, el XDR es maravilloso, el MDR es maravilloso, los servicios son maravillosos, pero si no formamos a nuestros usuarios, al final siempre van a darle clic a esa cosa, siempre van a ver el vídeo de última vez que me llegó no sé qué, siempre van a conectarse donde no deben. Hay que formar al usuario. Yo creo que esto debe haber una campaña de todos los fabricantes en el que tenemos que formar a los usuarios, porque al final es el primer punto donde podemos proteger y es lo único que ningún fabricante vamos a poder solucionar ese clic del usuario o esa acción del usuario que no sabemos cuándo va a hacer. Sí, diría que el principal feedback que a mí me transmiten los partners, ¿vale? Cuando hablan con clientes, es que la gran mayoría de ellos, no me atrevería a decir el 100%, pero vaya, una gran mayoría, siempre resaltan que lo que les resultaría extremadamente útil al final sería tener una única plataforma de seguridad, a ser posible en formato cloud o una visibilidad centralizada, y eso les permitiría pues al final tener una configuración de políticas que protegiera los datos de manera consistente. Evidentemente, pues eso es el wishlist de los clientes y es lo que nosotros pues llevamos ya trabajando muchos años. Por eso estamos dando XDR de saque
con toda la parte de protección de servidores en nuestra plataforma multicloud. Estamos dando XDR de saque con toda la parte de protección de correo electrónico, la solución de endpoint, en la solución de sonda de red y sandbox, y poder gestionarlo todo pues al final desde una única consola que es Vision One en formato cloud, y esto lo gestiona cliente o lo gestiona partner, que en ese sentido pues nosotros somos muy friendly con Canal pues para que puedan desarrollar servicios alrededor de la parte de XDR. Y eso es clave por lo que comentaba antes, es decir, porque al final para que XDR funcione de manera adecuada necesitas al final soluciones que sean top en todas las capas, precisamente para no tener un eslabón débil en la cadena. Yo creo que a nivel tecnológico como fabricante eso lo hemos resuelto bien o muy bien, pero sí que estoy muy de acuerdo con lo que ahora comentabas, de que evidentemente se necesita formar a los usuarios, se necesita tener gente, y es complicado hoy en día en el mercado encontrar muy buenos profesionales, porque ya no son solo buenos profesionales, muy buenos profesionales para que realmente pues toda la plataforma y todos los productos pues se integren, funcionen adecuadamente y aporten valor al final a la organización, que es de lo que estamos hablando. Es decir, a cualquier compañía, sea pública, sea privada, al final la solución de seguridad también le tiene que aportar un valor para ir huyendo, y ahora estamos en un escenario en que eso es posible, pues para ir huyendo de esa percepción de la ciberseguridad como si fuera un coste, como si fuera un gasto, y que nunca hay un retorno de inversión. Yo creo que ahora es un momento bastante dulce en el que todo el mundo, cuando nos sentamos a la mesa, tanto compañías, administración pública, fabricantes, partners, Canal en general, yo creo que estamos empezando a hablar un idioma único, nos estamos empezando a entender, pues ahí antes era pues un pelín más complicado. Entonces, en ese sentido, al final la recomendación es sobre todo mucho diálogo, sentarse y entender que al final la ciberseguridad es un elemento intrínseco al final a cualquier transformación que quiera llevar a cabo la compañía hoy en día. Perfecto, Alexandre y Ricardo. Perdón. Bueno, yo diría que lo que realmente es pensar que para qué vale la ciberseguridad, por qué la queremos, realmente es un habilitador del negocio. O sea, no, las empresas cuyo negocio es la ciberseguridad estamos aquí, ¿sabes? Pero los clientes realmente lo que necesitan es que su negocio siga adelante y que sea lo más ágil, lo más productivo y lo más que dé el mejor rendimiento posible, ¿vale? Entonces, la ciberseguridad tiene que ser un habilitador del negocio. Tenemos que concienciar al cliente de que tiene que estar dentro de los procesos y que además tenemos que cubrir todo el ciclo, es decir, prevención, detección y respuesta. Si puede ser con un nivel de seguridad que el cliente se sienta cómodo y con interrelación entre las diferentes plataformas, yo estoy de acuerdo con lo que estaba oyendo. Al final, cuanto más homogénea es una plataforma, más fácil va a ser de operar. Para mí, de todas formas, creo que esto ya está superado desde hace años entre los fabricantes. La homogeneidad no significa que tener todo de un mismo fabricante, sino ser capaz de que las diferentes piezas se hablen entre ellas y se coordinen, se orquesten, ¿vale? Si somos capaces de, con esos procesos, con unos servicios adecuados, bien directamente por el cliente, bien por el partner especializado, bien por el fabricante, de poder dar esa solución para que la ciberseguridad sea un habilitador del negocio, de que el cliente se pueda centrar en lo que hace, sean tornillos o sea desarrollo de aplicaciones, al final lo que habremos conseguido es realmente, pues lo que decía el compañero, que esto se vea como una inversión, no como un gasto, y que no tengamos que estar siempre tan atrás persiguiendo las nuevas amenazas y las nuevas problemáticas, sino podamos tener una concepción un poco más holística y un poco más general de lo que es la ciberseguridad dentro del proceso de una empresa. Muchas gracias, Ricardo. Quiero agradecer a cada uno de ustedes. Eusebio Nieva, director técnico para España y Portugal en Checkpoint. Alexandre Tobar, Channel Account Manager en Tren Micro. Ricardo Hernández, Country Manager Iberia. Jorge Payés, Sales Engineers en Ward Site Summit. Muchísimas gracias. Espero que hayan estado a gustito, que sobre todo, y a ustedes esperamos también que haya sido de mucho aporte toda esta información impartida por estos
grandes profesionales del sector. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Magnífico día. Gracias. Gracias a todos. Un abrazo. Cuidaos. Chao, chao. Hasta luego. Muchas gracias. Soy Carla Solano. Gracias por seguirnos en iCanal.com y conmigo será hasta la próxima.